Canal 1 en Cristo presentan Está de más decir, desde la perspectiva de un cristiano. Estamos viviendo hoy los últimos tiempos. Por esa misma razón, le invitamos a que escudriñe las Escrituras. Hola, ¿cómo anda, gente querida? ¿Cómo andan ustedes? Que ustedes tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Según corresponde cuando usted pueda ver este video. En esta oportunidad, mi querido amigo, vamos a ver lo que tanto se habla en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez con más auge increíble, la negativa del arrebatamiento de la iglesia. Entonces nos vamos a poner en lugar. Nosotros no tendríamos ningún problema con que el Señor venga al último, al medio, al principio, no tendríamos ningún problema con eso. El tema es que el siguiente: aquellos hombres que sean valientes a aguantar todo eso que se viene, no habría ningún problema, porque nosotros ya estamos enamorados, salimos del sistema mundo y estamos enamorados de la obra de Cristo. Por lo tanto, no nos interesaría si el arrebatamiento de la iglesia fuera antes de la tribulación, en el medio entre la tribulación y la ira de Dios, o si vendría después al último. En total, ¿qué más da? Si sabemos, si morimos de COVID, si morimos por la muerte que sea, muy difícil que tengamos que morir. Eso es la otra, ¿no? Muy difícil que tengamos que morir como han muerto, por ejemplo, los apóstoles y los discípulos de Cristo en aquel tiempo de la persecución que comenzó con Israel y luego después con el mundo entero. Ahora, bien, el tema es el siguiente. No tenemos ningún problema con eso. De hecho, le digo más. Nosotros empezamos aproximadamente la familia de uno en Cristo. Todos los predicadores del Evangelio y estudiosos de la palabra del momento, promedio del año 2000, iniciamos a estudiar escatología. Y de mi parte, esto ya hablo por mí mismo, era medio tribulacionista. O sea, apenas arranqué, la mirada objetiva que hacíamos era que, por lo menos yo, el arrebatamiento de la iglesia era en la mitad, justamente, en la mitad, antes que comience la mitad de la semana 70 profética. Con el paso de los años y con la intimidad con el Eterno, justamente, lo que nos hemos dado cuenta, principalmente yo, estudiando muy minucioso la palabra y teniendo intimidad con el Señor, ya abarcando todas las escrituras, entendiendo la voluntad de Dios, entendiéndolo todo, teniendo sabiduría de lo alto, nos confirma fehacientemente que el arrebatamiento de la iglesia es realmente inminente. O sea, vale decir que vendría el arrebatamiento de la iglesia, se acontecería antes del comienzo de la tribulación. ¿Cuál era el problema que por lo menos tenía yo cuando comencé a estudiar las escrituras, la escatología, el mapa escatológico? El tema de que muchos estudiosos con anterioridad, en la década aproximadamente del siglo XVIII, siglo XIX, que comenzó todo esto, de hablar de las dispensaciones de los tiempos, aún así, entendiendo y viendo eso, habiendo analizado lo que esta gente enseñaba, había algo que no encajaba. Era el tema del entendimiento. Había que entender profundamente las escrituras para entender la diferencia entre tribulación y gran tribulación. Y después lo que conlleva, digamos, lo que es la tribulación en sí y lo que es la gran tribulación en sí. Y después, otra cosa que no se entiende, justamente, lo que esta gente mayormente no entiende, es que el arrebatamiento de la iglesia sí o sí tiene que ser antes, porque la semana 70 está preparada para Israel y la iglesia vive bajo la gracia y necesita santificarse arriba, glorificarse arriba a través de los 24 ancianos. Eso ya lo vamos a ver, pero acá el tema es no entender la tribulación, no entender lo que es la gran tribulación y no entender el poder que
que se le delega al anticristo en la prueba para la nación de Israel. Nosotros tenemos una nación espiritual, arriba en los cielos, en la promesa de Juan 14. Por eso hay que ser muy minucioso en la palabra, teniendo expectativa justamente de ser apto para escapar de lo que se viene. De hecho, esta gente, que ya le vamos a mostrar el mapa, después le vamos a mostrar un video de lo que ellos hablan, son esta gente, por eso el título lleva teoría de pretribulacionista según ellos, o sea, la teoría que ellos dicen que nosotros tenemos y la teoría que ellos tienen. De hecho, les puedo mostrar de manera anticipada, por ejemplo, el mapa escatológico que ellos tienen. Fíjense acá, primero ya pusieron, ellos dicen que primero es el anticristo, después hay una gran tribulación y después dice cambio celeste, no sabemos todavía qué significa eso. El resto de la iglesia en el mismo instante de la segunda venida de Cristo y después como el día del Señor, la ira de Dios y después recién el milenio. Cosa que según nosotros eso estaría totalmente desordenado y no encajaría por ningún lado, abarcando todas las escrituras. Por eso en este video le queremos enseñar a nuestros hermanos lo que nosotros hemos aprendido en todos estos años, aproximadamente un poco más de 20, de que realmente sin poner fanatismo, sin poner temor a lo que pueda hacer el anticristo, sin poner temor, sí poner el temor en el mismo Señor, porque dice que aquel que tiene temor de Dios obtiene sabiduría. Por eso el mismo Señor dijo que sean dignos de escapar de lo que se viene. La única manera de ser dignos de escapar de lo que se viene es a través del arrebatamiento. Por eso este tema va dedicado a aquellos todos hermanos que recién estén comenzando a ver este tema. Mucha gente nos pregunta, mucha gente no ha escuchado realmente lo que es el arrebatamiento de la iglesia. De hecho no se están preparando, quieren ir a un lugar a congregarse, se sienten apartados de Dios. Y la verdad profética y la verdad bíblica está muy lejos de eso. Por eso le dedicamos este interesante tema, así que comenzamos. Teoría pretribulacionista falsa, según ellos. Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. El arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación. Hoy en día muchas personas creen que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Estas personas están siendo influenciadas por una escuela escatológica que surgió en el siglo XIX llamada el dispensacionalismo, que fue iniciada por John Nelson Darby y popularizada por la Biblia anotada de Cyrus Scofield. Grave error. Nosotros no estamos influenciados por doctrinas de hombres, sino en muchos años hemos estudiado las escrituras. Y hemos buscado la verdad profética. A través de la intimidad con Dios.
cristiano está dirigido a apartarse del mal, y volverse a las escrituras. La iglesia está en ruinas, escribió John Darby, entonces un exitoso sacerdote anglicano en Irlanda. Haciendo eco de las lamentaciones de los reformadores protestantes, 3 siglos antes, creía que la iglesia de Inglaterra había perdido toda noción de salvación por gracia. Y que había abandonado las ideas bíblicas, de lo que debería ser la iglesia. Para Darby, era hora de comenzar de nuevo con una nueva iglesia. Y prepararse para la inminente segunda venida de Jesús. Lo que resultó de la partida de Darby, fue una nueva forma de ver la iglesia y la historia que aún impregna gran parte del pensamiento cristiano evangélico. Nos parece mucha casualidad que el estudio de estos hombres se les haya revelado 7 dispensaciones, incluido el nuevo milenio, donde a la vez sabemos que el número 7 es del mismo Dios. Ellos aluden a igual que nosotros, que los tiempos varían, según conforme a las promesas de Dios, en su perfecta voluntad. Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina, guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Este dispensacionalismo se hizo muy popular en las iglesias evangélicas hasta los días de hoy. Pero antes del siglo XIX, la iglesia durante 19 siglos de historia siempre sostuvo una escatología post-tribulacionista. Varios los pasajes bíblicos que nos demuestran el arrebatamiento ocurriendo después de la tribulación durante la segunda venida de Cristo. Uno de ellos se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, lo mismo que dice el versículo 15, de los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. O sea, este pasaje nos dice claramente que primero ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, y luego el arrebatamiento de los vivos. Y esto sucede en la segunda venida de Cristo. Otro pasaje que nos habla acerca de esto es Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, donde nos dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. O sea, aquí nos habla de un recogimiento de los escogidos, de una reunión de los escogidos, del arrebatamiento de la iglesia que ocurre después de la tribulación final. 7 principales errores de los tribulacionistas. 1. Se fusionan con Israel, esperan al Señor a igual que Israel, que los salven terrenalmente, se judaizaron, la hora de la prueba es para Israel, la semana 70 profética es para ellos, el Señor ya sabía que Israel no le iba a recibir. 2. No entienden el poder de la bestia delegado y que es terrible para el hombre, los vencerá a todos. 3. Tienen apagadas sus lámparas, e interpretan literalmente la palabra, no se mueven con el sello espiritual, para la redención de sus cuerpos.
4. No entienden el Apocalipsis, no entienden que es para bendición conocerlo, comprenderlo y que es de gran gozo, saber que en este libro se cierran las profecías. 5. No viven bajo la gracia, no entienden que la iglesia está 100% ligada a lo espiritual, a lo invisible, y que su nación no pertenece a la tierra, como la nación de Israel. 6. No entienden la diferencia entre castigo, reprensión, correctivo, prueba a los que ama, aborrecimiento a sus enemigos que los destruye con ira. 7. Los tribulacionistas pertenecen al grupo de cristianos que no tienen intimidad con Dios, miran mucho al hombre y practican una religión, ponen la mirada en las cosas de los hombres, y no a lo celestial, no entienden la pérdida de poder humana. Otro pasaje que nos habla también del arrebatamiento ocurriendo después de la tribulación es 1 Corintios capítulo 15. Los versículos 51 al 53 son utilizados muchas veces por los pretribulacionistas para decir que hay un arrebatamiento antes de la tribulación. Ellos dicen que el versículo 51 al 53, cuando dice: así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ellos dicen que este pasaje demuestra un arrebatamiento pretribulacional. Sin embargo, no se menciona nada de eso en estos 3 versículos. Sin embargo, cuando le damos más atrás a los versículos 20 al 23, nos dice el orden de sucesos acerca de la resurrección de los muertos en Cristo. Dice el texto: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, claramente dice que los muertos en Cristo resucitarán en la segunda venida de Cristo. Y si seguimos el contexto, hasta los versículos 51 al 53, donde se habla del arrebatamiento, pues obviamente esto sucede después de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Les quiero dejar este esquema donde se presenta el orden de sucesos según la Biblia. Aquí podemos ver que aparece el anticristo, comienza el periodo de la gran tribulación, luego al final están los cambios celestes con el sol, la luna y las estrellas. Llega el día del Señor, donde ocurre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Se derrama la ira de Dios sobre el mundo y después de esto comienza el milenio. Esta es la posición post-tribulacional que nos habla la Biblia. O sea que por más que insistan los pretribulacionistas, el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para más videos, suscríbanse a este canal. Dios les bendiga. Mapa de los tribulacionistas. No quieren escapar de lo que viene al mundo entero. Nuestro mapa. Editado con 333 versículos, 70 razones por la cual hay un inminente arrebatamiento. 40 razones por la cual la iglesia no está en la gran tribulación. En los próximos días, haremos la comparativa del mapa de ellos con 3 pasajes, de 10 versículos, con nuestro mapa de más de 100 pasajes, con 333 versículos. Con el fin de que los hermanos escudriñen para que se les haga luz la verdad profética.
Mientras tanto le alentaremos a que tenga intimidad con el Señor y se prepare para la manifestación gloriosa de encontrarnos con Él en el aire. Les saluda la familia Uno en Cristo.